Buenas tardes a todas y a todos. A nombre de CISOC, Centro de Investigaciones Socioculturales de la Universidad Alberto Hurtado, quiero agradecer a todos por su presencia y darles la más cordial bienvenida. Para CISOC es un hecho muy relevante poner a disposición de todos quienes estamos interesados en los fenómenos culturales este libro, La trama social de las prácticas culturales, cuyos editores son Pedro Güell y Tomás Peters, dos destacados y muy queridos académicos. Especial significación tiene para nosotros este momento en que con esta publicación estamos inaugurando la colección de CISOC Cultura y Sociedad. Desde sus inicios, hace algunas décadas, nuestro centro ha buscado responder a la inspiración original de intelectuales jesuitas, en especial del padre Renato Poblete, sociólogo, con profunda formación en las realidades culturales, convencido de que era necesario pensar a Chile con las herramientas de las ciencias sociales y desarrollar investigación rigurosa y en compromiso con la justicia. Desde esas raíces arranca nuestra propuesta actual por desarrollar investigación sobre los fenómenos sociales, culturales y religiosos y contribuir al debate sobre las transformaciones en esos ámbitos. A partir del año 2010, formamos parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado. Agradezco a la decana, señora Francisca Márquez, su permanente apoyo a nuestro trabajo. En esta fase de nuestra historia institucional, nos hemos propuesto abrirnos a nuevas preguntas y debates de la sociedad chilena en busca de comprender los nuevos fenómenos culturales del país, actualizar la discusión sobre los temas religiosos y pensar las transformaciones de las familias desde una perspectiva plural y dialogante. Esta tarde queremos agradecer a cada uno de los autores de este libro porque han hecho posible avanzar el diagnóstico de los procesos sociales que acompañan el consumo cultural y porque con sus aportes contribuyen a acercar la investigación a la elaboración de políticas públicas e iniciativas culturales. De un modo especial, felicitamos a los editores, a Pedro Güell, sociólogo, doctor en sociología, destacado investigador de CISOC y del PNUD, y a Tomás Peters, joven sociólogo de esta universidad, magíster en Historia del Arte, actualmente haciendo su doctorado en Estudios Culturales en la Universidad de Londres. En muy poco tiempo, Pedro y Tomás lograron constituir una voz autorizada en el ámbito de las políticas y el consumo cultural, a través de la formación de redes, estudios, conferencias y publicaciones, tanto a nivel nacional como latinoamericano. Les agradecemos no solo por este libro, que va a ser comentado a continuación, sino también porque con su trabajo han contribuido a hacer de nuestro centro un lugar grato y estimulante. A ellos y a todos ustedes, muchas gracias. Para comentar el libro, en primer término, le vamos a dar la palabra al señor Arturo Infante, editor de la editorial Catalonia, presidente de la Cámara Chilena del Libro, y con una vida dedicada al libro en Chile. Ante todo, quiero agradecer la invitación a comentar este libro. Primeramente porque me ha permitido conocer de esta dedicación que la Universidad Alberto Hurtado viene desarrollando en los temas relativos al consumo cultural. Un empeño que debemos agradecer todos los que nos dedicamos a alguna industria cultural. Si de algo nos quejamos, y con justa razón, y en lo que todos coincidimos frecuentemente, es que la falta de información y análisis en torno a los distintos objetos de nuestro trabajo es mayúscula. Por ello, no dudé en aceptar la invitación de Pedro Güell a presentar este libro, nada más saber cuál era su tema. A pesar de que presento libros casi todas las semanas, no acostumbro a estar de este lado del mostrador. Soy más bien cerca de acá.
Por ello mismo confieso cierta timidez a la hora de juzgar públicamente un libro, ya que inevitablemente me siento inclinado a ser sincero en mi opinión. Entiendo que no estoy obligado a hacer una exaltación del libro que hoy se presenta. No soy colega cercano de los autores, ni sociólogo, menos estadístico. Con suerte reconozco la 10ª parte de los textos que acompañan la bibliografía de sus capítulos. Por ello, solo me acomoda comentar este libro desde la perspectiva de un simple lector, casi de un opinólogo. Por deformación profesional, no puedo dejar de juzgar este libro en sus aspectos netamente editoriales. Así que parto por ahí. El libro es sin duda un valioso aporte a la reflexión y profundización de la realidad del consumo cultural en nuestro país. Su intento de penetrar en la trama social de las prácticas culturales es un propósito perfectamente logrado desde un punto de vista metodológico. El aparato crítico que acompaña toda la reflexión a lo largo del libro le da un peso convincente a las conceptualizaciones desprendidas de los datos duros. La bibliografía que sustenta cada uno de los capítulos permite inferir un estado de la cuestión muy próximo. Bien estructurado, articula con eficacia cada una de las partes o trabajos en que se divide el libro, para ir acercando al lector al propósito del mismo. Las herramientas conceptuales que permiten penetrar los datos y comprender la interacción entre la subjetividad y la sociedad de los chilenos acompañan al lector con suficiente claridad. Las afinidades selectivas del consumo cultural, la individuación interactuando con la estructura social, la actividad situada en la experiencia de consumo, las percepciones socioculturales, la canasta básica del consumo cultural, etcétera. Todos conceptos que creo haber descubierto en esta lectura. Además, no hay erratas imperdonables a simple vista, ¿no? En suma, la prueba de la blancura editorial la pasa más que piola al libro, con ciertas reiteraciones y muletillas perdonables y propias de las limitaciones a la homologación que tienen este tipo de publicaciones en que confluyen diversos autores. Pero ya entrando en la esfera del lector opinólogo, cabe consignar que no es precisamente un libro entretenido. Es más, creo que permite confirmar el poder que tiene el libro, y en este caso este libro, para interesar y fastidiar al mismo tiempo. Lo interesante de él te hace llegar hasta el final, como el caso mío, y agradecer su lectura. El hastío viene por la sensación de estar girando interminablemente sobre la obviedad de las conclusiones. Me queda la impresión de que los valiosos y preparados investigadores eran dignos de mejores datos. Que si bien resulta legítimo que las reflexiones se hagan sobre la base, en general, de la encuesta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del año 2009, probablemente la más reciente y completa disponible, esto no es óbice a que se esté acusando constantemente todas las limitaciones de la misma. En lo personal tiendo a desconfiar de los resultados de estas encuestas. O son demasiado gruesos, o están distorsionados por la muestra, o la inducción de la pregunta. Confieso mi desconfianza hacia los porcentajes de fiabilidad que ellas mismas se dan, altísimos, sobre el 90% de márgenes de error. Esta afirmación temeraria solo puedo demostrarla desde el olfatímetro de la opinología. No me pidan más. Pero no dejan de inquietarme afirmaciones sobre temas que vivo cada día con el libro. Que el 50% de la población de Chile no lee, no hace falta hacer mucha indagación para constatarlo, ¿eh? Y que las variables de lectura se discriminan por el nivel socioeconómico, ¿no? Y que el grupo ABC1 es el mayor lector. Es posible que todo esto esté vinculado a las encuestas, pero hay ciertas otras constataciones que tiene esta encuesta
que a mí en particular me resultan un poco contradictorias con la realidad que veo cada día. Por ejemplo, que se llega a la conclusión de que a partir de los 45 años las inclinaciones de los lectores chilenos van por el lado religioso. A mí me hace pensar, como entre todo tipo de libros que he echado en mi mochila para comercializar en este país, han estado los religiosos también. Ya no los quiero porque no se venden. Que seguramente la encuesta se encontró con una gran cantidad de la emergencia del mundo evangélico, ¿no? Porque si uno mira las estadísticas de importación, el libro religioso ocupa unos lugares muy importantes, porque están los catecismos, las Biblias. Entonces, cuando hablamos de lectura en esa encuesta, hay que ver qué encuesta hacemos. Lo mismo con los medios de comunicación gráficos, con los diarios. Se dice que el 69,8, o sea, casi el 70%, de los chilenos declara leer diarios, este tipo de medios. O sea, si yo lo mido por las tiradas que los diarios tienen, no hay diarios, no hay este porcentaje, es imposible. Si yo comparo, me subo a un metro y veo qué diario está leyendo la gente aparte del que regalan a la entrada del metro, llego a la conclusión que esta proporción debe ser, no sé, muy inferior. Y así sucesivamente con lo que uno puede ver en estas estadísticas, puedo constatar, y por eso digo que estos investigadores eran dignos de mejores datos. Pero claro, tampoco nada de eso invalida el libro, porque el propósito del libro es otro, y es adentrarse a una forma de percibir la trama social del consumo cultural, independientemente de los datos que se tengan, ¿no? La falta de estadísticas certeras, al menos sobre el consumo de libros, lectores y flujo editorial en Chile, es gravitante en muchas decisiones que a diario se toman a nivel de empresarios del libro. Y lo que es peor, a nivel de políticas públicas que afectan al libro y la lectura. Es un tema donde la mayoría toca de oído con muchos más supuestos que certezas. Es por ese motivo nuestro gremio, como Cámara Chilena del Libro, ha constituido recientemente, junto a la Universidad de Chile, un observatorio del libro y la lectura. Voy a pasar un aviso de paso. Que, entre otras cosas, promoverá investigaciones cuantitativas y cualitativas de este tipo. Un estudio como este, con la calidad profesional que trasuntan sus investigadores. Nada más leer, uno observa que hay gente preparada y muy sólida en su materia, que sabe muy bien de qué está hablando. Estos investigadores es un buen ejemplo de algunos de los materiales con los que espera contar este observatorio, que, dicho sea de paso, no porque sea de la Universidad de Chile, no está abierto, está por el contrario, abierto a todas aquellas investigaciones, tesis, estadísticas que se están desarrollando en cualquier espacio y preferentemente en las universidades, ¿no? Con todo, quiero felicitar a los autores y a la editorial por poner a disposición de los estudiosos e interesados este trabajo valioso, y agradezco que me hayan posibilitado su lectura. Muchas gracias. Le agradecemos al señor Arturo Infante y le damos la palabra a Martín Hoppenheim, director de la División de Desarrollo Social de CEPAL, de larga y reconocida trayectoria en los estudios culturales latinoamericanos. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Y lo mejor de aceptar una presentación es tener que leer el libro. Y la verdad que cuando toca presentar por compromiso, uno tiende a hacer una especie de lectura diagonal y picotear un par de ideas y en torno a eso hacer un pequeño discurso que suene convincente y verosímil. Pero la verdad es que en este caso empecé el libro y me agarró, igual que Arturo, y llegué, yo creo que línea a línea hasta el final.
Y es mucho lo que quisiera decir y poco el tiempo disponible porque el protocolo reza que las presentaciones tienen que ser breves. Pero voy a tratar de ser por lo menos sintético y resaltar las ideas que me parecen más decidoras sobre lo significativo que resulta este libro. Y lo significativo tanto en el medio cultural como en el medio de las ciencias sociales, que creo que son los dos registros en los cuales el libro se mueve dentro del debate nacional. En una perspectiva, yo diría, más como de cambio cultural, considerando la fase de modernización y de modernidad que vivimos en Chile, creo que el libro es muy importante porque el libro toca, yo diría, un nervio muy sensible de la reflexividad hacia la cual se mueve la sociedad chilena. Esto puede sonar un poco como informe de desarrollo humano, así del PNUD, pero creo que es cierto, en el sentido de que la apropiación de bienes y servicios simbólicos hoy día es un resorte muy fuerte que mueve a la gente a posicionarse frente a temas claves, como son la autonomía, la sociabilidad, la afinidad o no afinidad a valores democráticos, el sentido de pertenencia, el cosmopolitismo, la apertura al mundo, etc. Es decir, creo que hay una relación muy fuerte hoy día entre reflexividad y consumo cultural que tiene que ver con la forma en que la modernidad pega en Chile, ¿ya? Es muy interesante en ese sentido que en la encuesta, tanto para los grupos de mayor intensidad de consumo cultural como para los de menor intensidad de consumo cultural, esto parece ser transversal a toda la sociedad, la primera motivación que mueve a la gente a consumir culturalmente es la información, ¿ya? Y creo que eso es sintomático precisamente de un apetito de reflexividad, es decir, de una sociedad que de alguna manera quiere dominar ciertos registros en torno a las cosas que se mueven, que están pasando. Creo que el consumo simbólico y en particular, bueno, en general el consumo simbólico y en particular el cultural, están por eso en el centro del cambio social, porque creo que marcan una relación dialéctica que el libro capta muy bien y que el libro propone muy bien, que es la relación entre lo que ellos podrían llamar estructura e individuación. Vale decir cómo, por un lado, nuestra forma de consumir culturalmente, la frecuencia, la intensidad, la orientación, etcétera, está parcialmente determinada por ciertas estructuras como son el nivel educativo, el nivel socioeconómico, la edad y en alguna medida el género, ¿ya? Pero por otro lado, dentro de ese mundo de determinismos parciales, hay también una creciente, una muy fuerte voluntad de individuación, es decir, hay una demarcación en cierta forma que hace de que no sea una coincidencia absoluta, ¿sí? Y eso lo hace también interesante. Creo que también el libro se coloca en otro debate, sin mencionarlo con mucha fuerza, pero creo que se coloca en otro debate muy presente en Chile, que es el debate sobre la igualdad, ¿ya? El debate sobre la igualdad tiende a ser un debate muy centrado en la matriz de la distribución de los ingresos, ¿ya? Pero si uno considera el acceso a bienes culturales y los patrones de consumo de bienes culturales como diferenciados según oportunidades, tal como aparece aquí, aparece por ejemplo que quienes tienen bajo nivel de consumo o medio bajo nivel de consumo, fundamentalmente, sobre todo medio bajo y medio, arguyen problemas de acceso, problemas de distancia, dificultades de acceder, ¿no? Estas diferencias en oportunidades de consumo cultural hoy día creo que son un elemento para hablar sobre desigualdad que no se usa habitualmente. Y creo que sí es importante usarlo porque no es solo una especie de pequeño lujo burgués o pequeño burgués el consumir cultura, sino que precisamente, por lo que se dice en el libro, el ser consumidor de cultura tiene que ver precisamente con este espacio de reflexión, este espacio de consumo simbólico que nos permite márgenes mayores o menores de individuación, de autonomía, de afinidades electivas, es decir, de inclinación hacia ciertas visiones del mundo y hacia ciertos valores. Y por eso me parece muy interesante colocar en el debate sobre igualdad el acceso diferenciado a los bienes y servicios culturales.
Por otro lado, también me parece muy interesante colocar este libro basado en una encuesta, que es la del 2009, pero con alguna referencia a la encuesta del 2004, es decir, hay 2 encuestas, con todas las fallas que puede tener, es decir, tomémoslas como referenciales, no como precisas. Y hay una comparación además hacia el final del libro con encuestas un poco distintas, pero que más o menos coinciden en el tiempo, en el caso de México, es decir, permiten una referencia a otro país latinoamericano y compararnos con otro país también. Y ahí, frente a eso, uno puede preguntarse la clásica pregunta, digamos, de la letanía, ¿no es cierto?, de que si estamos en una especie como de gran apagón o déficit de cultura, o si este es un modelo de desarrollo que la cultura realmente no le importa. Y bien sabemos que en los últimos 20 años ha habido una expansión tremenda de la industria cultural, de los mercados culturales. Ha habido un esfuerzo, a lo mejor no tan grande, pero un esfuerzo mucho más grande de lo que hubo en el diseño anterior o en los 2 diseños anteriores en términos de políticas culturales, institucionalidad cultural, promoción de las obras culturales, apertura de espacios culturales, sobre todo a nivel municipal, en los barrios, en algunos barrios, etc. Entonces importa preguntarse por cómo la gente lo vive. Y es interesante el hecho de que todos los grupos, al comparar 2004 con 2009, perciben un aumento en la oferta de la cultura, pero al mismo tiempo, cuando uno ve el consumo cultural y lo ve segmentado por grupos de edades o por niveles de educación, ve una cierta inercia en la segmentación. Es decir, hay un vaso medio lleno y un vaso medio vacío. Con todo, según la encuesta del 2009 que aquí se analiza, el 67% de los chilenos considera que actualmente el acceso a la cultura es más fácil que hace 5 años y el 85% considera de que es mayor el acceso a cultura que en la generación de los padres. Otro elemento que me parece muy interesante en el libro es cómo se trata de combinar este paradigma de la estructura, que privilegia la estructura, con otro que privilegia la subjetivación, la individuación. Y todo esto con un concepto que se rescata del arsenal de la sociología clásica, que es el concepto de afinidades electivas, que es un término además que Weber toma de Goethe incluso. En el caso de Weber es para mostrar una cierta afinidad entre una ideología como es el puritanismo, ¿no es cierto?, y una realidad, como es el capitalismo. Pero lo interesante es ver la dialéctica entre ambos. El libro en algunos momentos creo que lo logra, ¿ya? Y incluso la pregunta clave se plantea en la página 23 de esto, que no sé si es la misma página 23 del libro, en que la pregunta que se hace es qué rol juegan los bienes culturales masificados, tanto en las posibilidades de individuación de las personas como en los nuevos procesos de organización estructural de la sociedad y especialmente en el acoplamiento entre ambos procesos. En suma, lo que importa en este libro es captar la interacción entre individuación, consumo cultural y estructura social. Y ahí está este concepto de afinidades electivas haciendo como de puente o de vaso sanguíneo para tratar de juntar estas piezas, que no es fácil y que es todo un desafío. Quisiera plantear, tengo muchas cosas que comentar, pero voy a tratar de reducirme a cosas que me parecen como pequeñas cosas significativas del libro que va sacando, que va tratando de sacar desde las canteras de los datos cuantitativos algunas ideas de carácter más cualitativo. Por ejemplo, una idea interesante que aparece en la página 39 es que a mayor intensidad, porque los autores dividen en un intento por clasificar grupos de consumidores, dividen entre 5 grupos de consumidores que son básicamente los siguientes. Un grupo allá arriba que es un grupo que consume más cultura, sobre todo, digamos, que sale a consumir cultura ahí, sale a los espectáculos, al cine, al teatro, a los conciertos, va a los museos, en fin, etc. Un grupo que está un poco por debajo, que es básicamente un grupo de consumidor de cultura por soporte electrónico, y después hay un grupo de consumidor medio, otro medio bajo y otro bajo. Y en esta escala se empiezan a cruzar variables y una de las cosas interesantes que aparece, por ejemplo, es que en el grupo de alto, digamos, de consumo alto de cultura, hay mayor
individuación. La individuación, por supuesto, es una categoría muy discutible, muy compleja, pero hay mayor individuación en el sentido de que hay una mayor, por ejemplo, claramente hay una elección más deliberada de los productos que se consumen. Es decir, no se consumen simplemente porque están ahí, y son accesibles, porque están en el barrio, porque son gratis, en fin, sino que se consume ya como que se va más al callo de lo que se quiere. En ese sentido. Y también es interesante en ese grupo, por ejemplo, que si bien todos los grupos tienen como motivación fuerte la información, en este grupo también aparece como una motivación relativamente fuerte la autocomprensión, la idea, digamos, como de autodesarrollo en función del consumo cultural, que me pareció una idea interesante. Hay otro elemento que me parece muy interesante y es la emergencia de un grupo que se caracteriza básicamente por el consumo en soportes electrónicos, o en soportes, bueno, básicamente soportes electrónicos. Porque obviamente ahí, y el libro no entra mucho en eso, lo sugiere en algún momento, pero yo creo que los autores entienden que eso es como que agarra otro desarrollo, que consumir cultura por esa vía, es decir, bienes y servicios culturales por vía electrónica, supone una serie como de externalidades o de efectos adyacentes que no supone las formas tradicionales de consumir culturas, de ir a un espectáculo, etc. Supone otras porque, en primer lugar, da mucho más posibilidades de ser al mismo tiempo un emisor y un receptor de mensajes, porque uno consume un producto cultural, pero al consumir ese producto cultural recibe información sobre productos afines que puedan formar como constelaciones temáticas que puedan interesar al usuario, y por lo tanto yo diría de que la individuación a la larga puede ser todavía mucho mayor como proceso que da a través del consumo con soporte electrónico. Pero por otro lado, en el consumo electrónico hay un elemento presencial del consumo cultural que se pierde, obviamente. Hay cosas muy interesantes también que plantea el libro y que están en las encuestas que a mí me sorprendieron, ¿ya? Que son muy sorprendentes sobre los patrones de consumo. Uno, por ejemplo, es en las razones para no consumir cultura, no para consumir, sino para no consumir cultura, ¿ya? El grupo que más consume y el grupo que menos consume cultura tienen el mismo argumento, ¿ya? Y es que no les interesa, o sea, no tienen ganas. Frente a los grupos intermedios que manifiestan problemas de acceso, de recursos, etc., ¿ya? Eso me pareció muy interesante. Bueno, eso podría tener una explicación, ¿no es cierto? Que el grupo que más consume cultura es más individualizado en consumir cultura y el que menos consume es insensible a la cultura, por decirlo así, ¿ya? O sea, uno podría plantearlo en esos términos. Hay otra cosa que me pareció también muy interesante y es que la asistencia de público a estrenos cinematográficos, comparando 2004 con 2009, aumenta, se incrementa. Se incrementa a lo mejor en proporción al aumento de la capacidad adquisitiva de la gente o de que hay más gente, en fin, ¿ya? Pero sorprende porque un poco derriba el mito de que la facilidad de ver todo tipo de películas sin costo debiera producir una especie de decadencia del espacio, ¿no es cierto?, teatro, el espacio cine, y no ocurre, ¿ya? No ocurre. Es decir, la gente le interesa, aparentemente, tener la experiencia de una cierta pertenencia, una cierta ritualización, un cierto estar con otros en ciertos actos de consumo cultural. Lo que se dispara claramente en los mercados culturales y en audiencias es la asistencia a conciertos. Bueno, ahí es muy fuerte el concierto más bien juvenil, ¿ya? El concierto de rock. Cuando uno ve la segmentación etaria por asistencia a conciertos, claramente los jóvenes la llevan, o sea, de lejos, absolutamente. Que creo que es otra cosa interesante. Otra cosa interesante, un poco como nota para la nostalgia, es que cuando uno va a las preferencias por edad, no tanto, los consumidores son más jóvenes, es cierto, los consumidores culturales tienen un perfil etario más juvenilizado, sobre todo en población que coincide con edad universitaria. Primero, digamos, porque no están criando hijos y tienen más tiempo para salir y consumir cultura, ¿no? Probablemente. Segundo, porque tienen suficiente educación para estar muy motivados para consumir cultura sin tener tantas responsabilidades. Y tercero, porque ya no están tan cansados para salir, ¿no es cierto?, cuando uno está ya al final del ciclo de vida y prefiere no salir tanto a lo mejor, ¿ya? Eso puede ser. Pero, en fin, esa es la población que más consume cultura en términos de productos culturales en los cuales uno sale a consumir, ¿ya?
Es interesante el hecho de que en música claramente las preferencias de los jóvenes sean la música, sean el rock, entre las distintas alternativas que la encuesta pone. En cambio, en los mayores claramente es la música romántica, ¿ya? Es interesante esto que planteaba Arturo, de que aparecen, yo no sé si a partir de los 45 aparece como el género mayoritario. Me parece que como género ya claramente mayoritario dentro de los géneros que se leen es después de los 60 que aparece la literatura religiosa como la más consultada. Es raro, ¿no? Porque en los jóvenes aparece pero como irrelevante la literatura, la temática religiosa en la lectura, y en los mayores de 60, bueno, será, digamos, cuando se aproxima el momento fatal, uno espera algún tipo de explicación que lo redima, no sé, porque lo tranquilice, ¿no? Y eso también me pareció muy interesante. Me pareció también muy interesante el hecho de que se compare Chile con México, porque Chile y México, bueno, Chile sí tiene un producto per cápita más alto que el mexicano, pero no mucho más alto, ¿ya? No mucho más alto, con una distribución del ingreso que deben andar por ahí, ¿ya? Y cuando uno compara 2004 con 2009 es interesante ver cómo hay una curva más hacia arriba en el caso chileno en ciertos consumos culturales, como el consumo de cine, por ejemplo, ¿ya? Y claro, por supuesto, en el consumo, cuando uno va al, digamos, al consumo o al patrimonio cultural, ¿ya? Museos, bibliotecas y sitios arqueológicos, por supuesto, en México se dispara mucho más la visita a sitios arqueológicos, no hace falta explicación para eso, ¿no es cierto? Porque la oferta está ahí y ha estado ahí desde hace miles de años. Finalmente el libro concluye con un capítulo que yo creo que más bien es como el comienzo de un nuevo libro, ¿ya? Que es la pregunta primero la pregunta por el derecho a la cultura o la cultura como un derecho, ¿ya? Que es una pregunta que está ahí siempre, como uno habla de derechos de primera generación, entre comillas, como que son los derechos civiles y políticos, y después los derechos, entre comillas, de segunda generación, porque digo entre comillas porque uno no debiera colocarlos como unos más prioritarios que otros, si son todos derechos. Y eso desde segunda son los económicos, sociales y culturales. Y cuando uno llega a los derechos culturales, que son como están al final, ¿no es cierto? Uno se pregunta, ¿qué son los derechos culturales? ¿Es el derecho al conocimiento, o es el derecho a la identidad, o es el derecho a consumir productos de las artes? ¿Ya? Y nunca está demasiado claro. Pero aquí es interesante que la pregunta por los derechos culturales se haga al final de un largo recorrido, en el cual básicamente se plantea desde una encuesta, ¿no?, cómo está estratificado y tipificado el consumo cultural de bienes y servicios específicamente culturales en Chile, cómo a partir de esta estratificación se producen ciertas afinidades electivas, es decir, aquellos que consumen más cultura tienden a ser aquellos, digamos, que apuestan más por la autonomía, la individuación, no necesariamente la valoración de la democracia, no necesariamente ahí hay una cierta ambigüedad cuando uno va a los distintos grupos. Sí, un mayor cosmopolitismo en el sentido de valorar más la cultura que viene de afuera, en lugar de tener actitudes suspicaces frente a la cultura que viene de afuera, que es lo que sí pasa con los de baja cultura. Y bueno, al final de todo esto, ¿no es cierto?, esta revisión por las afinidades electivas y los consumos culturales, viene la pregunta por el derecho a la cultura y esta idea de un, ¿cómo se llama?, no un paquete básico, una canasta básica de bienes culturales, es decir, un umbral mínimo que debiera ser, a partir del cual, digamos, un umbral mínimo al que todo el mundo debiera tener derecho, eventualmente. Y yo creo que esa discusión en el libro es una discusión que es una pregunta que se deja abierta como para ser retomada, es decir, hay todo un material analizado que concluye en la pregunta de, y entonces, si consideramos esto la base para un derecho a la cultura, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que ese derecho sea un derecho plenamente realizable en nuestro país? Bueno, hasta aquí mis reflexiones y muchas gracias. El libro ya ha sido echado a rodar, le pertenece ahora al debate y los autores no tenemos mucho más que decir. En mi caso, solo me queda agradecer a todos aquellos que hicieron posible que el libro ahora esté en manos de ustedes. En primer lugar, a Martín y Arturo por venir a comentar, por leerlo, por interesarse. A nombre nuestro, de mío y el de Tomás Peters, que no está aquí, habíamos pensado ponerle una
porque el Tomás es insistente, quería estar aquí, pero en realidad está a muchos kilómetros, y entonces habíamos pensado ponerle una camarita Skype, pero no nos resultó. Lamentablemente él debe estar triste en este momento, pero a nombre mío y a nombre de él, quisiéramos agradecerle a todos los coautores la buena voluntad que tuvieron para aceptar esta invitación a venir a escribir, entre otras cosas porque estos libros implican que uno le devuelve una y otra vez los artículos a los autores, arreglemos esto, corrijamos lo otro, entonces hay que tener paciencia, buena voluntad, y queremos agradecer, además de la calidad misma de los trabajos. Quiero agradecer también a Romy Morales del Observatorio, que participó con nosotros en la producción de algunos artículos, a Luis Campos, otro de los autores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, a Dimas Santibáñez, Tamara Hernández y Manuela Mendoza, del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, a Cristian Antoine, de Periodismo de la Universidad de Santiago, a Eduardo Nibón y Delia Sánchez, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, a Gabriel y Martina, por todo su apoyo, Alejandra Stevenson y Beatriz García Huidobro por el excelente trabajo editorial. En realidad los motes se redujeron harto gracias al trabajo de ellos, porque originalmente nosotros produjimos muchos motes editoriales y ellas, como hormiguitas, los fueron sacando. Y a nombre de ellas queremos agradecerle a todos en la universidad que nos han permitido hacer esto. Ahora corresponde en este ritual de lanzar libros al debate que nosotros agradezcamos a ustedes el cariño que han tenido en venir. Y eso lo hacemos humilde, espero que no escasamente, con el cóctel al que queremos invitarlos ahora. Muchas gracias a ustedes.